¿Por qué? Porque ellos dicen que están oprimidos culpa del capitalismo. ¿Y Milei qué les hizo? Les cambió el juego. Le dijo, pará, es verdad, siéntanse oprimidos. Pero los que los están oprimiendo son los políticos, no es el capitalismo. Miren el capitalismo afuera. El capitalismo es espectacular. El capitalismo destruye la pobreza. El capitalismo no ha logrado que Occidente sea lo que es. Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Japón. Occidente no es un lugar geográfico, es un conjunto de ideas. Las ideas de la libertad. Las ideas que odia el Papa Francisco. Es un antiliberal. Es un antiliberal, es un drama, es dramático. Él insinúa que hay una dictadura solapada en el gobierno de Milei. Lo que hay es una dictadura espantosa en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y él no dice nada de eso. Y se reúne con esa gente y acepta un crucifijo con la hoz y el martillo de manos de Evo Morales. ¿Se acuerdan de esa foto? Yo no me la olvido, no me la puedo olvidar. La verdad es que me enojó un poquito lo que dijo. Que solamente tengan acceso a la universidad los hijos de los ricos. El pueblo necesita formar cabeza, necesita una cultura universitaria grande. Bueno, me parece que en el contexto del año que vivimos justamente con el tema de las universidades, bajó línea, ¿no? El Papa, no sé qué opinan. Te escucho. Bueno, con respecto al año, yo creo que es un año bisagra en la historia. La Argentina está cambiando de una manera espectacular. Con respecto a las universidades, creo que lo que dice es correcto en el sentido que es necesaria la educación, eso es fascinante. Pero me parece que se ha quedado un poco en el pasado, porque hoy tenés un acceso a la universidad que es mucho más antes que cualquier otra época en la historia. Y de hecho hoy venía por acá, por ejemplo, con el chico de Uber que trajo, está yendo a la universidad. Entonces no es para ricos, sino hay un montón de gente que está yendo a la universidad. Por supuesto que requiere un esfuerzo adicional. Pero además, hoy tenés el celular. Y los chicos están aprendiendo una cantidad de cosas con el celular que es espectacular, con el YouTube, con una cantidad de temas, y no es un chiste, es un tema muy importante en todo el mundo. El acceso que tenés al conocimiento, con un celular vos tenés 10.000 bibliotecas de Alejandría, por ejemplo, al costo cero. Que la gente no se da una idea de lo que significa la explosión de conocimiento, lo que significa el chat GPT. Vos podés tener un maestro especial para vos. Los chicos están aprendiendo inglés con Duolingo. Están aprendiendo, o sea, puedes aprender idiomas, puedes aprender un montón de cosas. Hoy no hay excusas, hoy tenés unas posibilidades extraordinarias. Los chicos están escuchando acá, estoy seguro que están aprendiendo cosas. Igual entiendo o creo entender, le voy a preguntar a Rocío, que es estudiante, que me parece que el concepto o lo que menciona el Papa tiene que ver con otra cosa, ¿no? Digo, me parece que es una bajada de línea que tiene más que ver con el conflicto que tuvo el gobierno con las universidades, ¿no? Sí, obvio. Acá lo que vemos es el Papa Francisco cada vez que sale siempre pega o trata, ¿no?, de hacer una mirada crítica hacia lo que es el gobierno oficial, y claramente si hay algo que capaz se olvida es que él es una de las personas que se vive sacando fotos con los que fueron los principales protagonistas de destruir la educación, de destruir básicamente que ese sueño o que un joven pueda elegir quién quiera ser, ¿no? O sea, hoy en día los chicos no cumplen, ¿no?, las 4 comidas diarias al día. Entonces, él apoyó un modelo económico o un modelo político, se saca fotos con gente que son los mismos que destruyeron hoy en día la educación en la universidad. Es verdad, como dice, no sé si lo dice una cuestión crítica, pero hoy vemos que los chicos, los pobres, que cuando vemos los deciles y fue todo lo que se habló durante lo que fue el debate universitario, que los chicos pobres no estaban llegando a la universidad. En su momento el gobierno lo había dicho de una manera y generó una controversión muy grande, y después terminamos viendo que en realidad solamente favorecía el sistema universitario actual a las clases más altas, y muchas veces los que se reciben incluso son hijos de familias que ya venían, ¿no?, graduados. Entonces, lamentablemente el sistema argentino está totalmente quebrado y principalmente le afecta a los jóvenes, porque lo que hace es impedir que hoy en día los jóvenes tengan esta posibilidad de ascendencia social que incluso muchos de ellos pregonan, ¿no?, en discursos o relatos lindos. Entonces, lamentablemente yo no coincido en muchas cosas con el Papa Francisco en esta mirada crítica hacia el gobierno, cuando, nada, ya sabemos que es un poco, ¿no?, hipócrita de ese lado. Y hay otro tema que para mí es fundamental entender. Nosotros trajimos a un premio Nobel a principios de año, o a mediados del año, que es James Heckman, que se habla de capital humano. El gobierno hizo un ministerio de capital humano. ¿Por qué? Porque mucho más importante que hablar de la universidad es hablar de lo que está pasando con los chicos antes de los 5 años. Porque ahí es donde está el problema. Nosotros tenemos un 25% de la gente que tiene un nivel muy precario en sus casas.
en los primeros 5 años de vida. Ese es el momento donde se hacen los cerebros, donde se forman los cerebros. Entonces, lo que hace Heckman es explicar la importancia de las intervenciones de bajo costo y alto impacto, que cambian la formación de los cerebros a los chicos desde muy chicos. Está, por ejemplo, la Fundación Conin. Eso es espectacular lo que hace Conin, que hay que hacerlo tal vez con mayor escala a nivel del gobierno. Es ver el cerebro humano desde que está en el vientre materno, desde la concepción hasta los 2 años, duplica su tamaño, duplica la cantidad de conexiones neuronales. Y hay 2 aspectos fundamentales. Uno es la desnutrición infantil. Chile bajó a 0 prácticamente la desnutrición infantil y nos pasó el trapo. Nosotros estamos retrasados en eso. Y el segundo es la estimulación temprana. Y eso tiene mucho que ver con las mamás y con los papás. Esa estimulación temprana les multiplica las conexiones neuronales a los chicos. Cuando llegan a los 5 años de edad y entran al colegio, a la escuela primaria, o a los 6 años que entran a la escuela primaria, el partido ya está jugado. La mayor parte del partido ya está jugado. Mateo, que quiere preguntar, ya Sí. te doy, pero a propósito de esto que vos decís, la ministra Petovelo todo el tiempo lo manifiesta y lo dice, ¿no? Digamos, por eso obviamente fue contra los gerentes de la pobreza, los intermediarios, pero además el objetivo que persiguen desde el Ministerio de Capital Humano es que la familia vuelva a comer en la casa, vuelva a que esto que vos decís de los 0 a los 5, y después también, por supuesto, pero se dé en el contexto de la mesa en la casa, ¿no? Sí, No en los comedores, que por supuesto tienen que estar, pero que se vuelva a generar esa cosa del núcleo familiar. Y el otro punto que para mí es clave comprender y por el cual fue el éxito que tuvo en esa disputa con las universidades el presidente, es mostrar, bueno, ¿en qué gastan la plata? Gástenla bien. Claro. Porque no es que Argentina gasta poco en educación. Cuando uno compara los números, Argentina gasta bastante en educación. Gastamos muy mal. Por ejemplo, tenemos 3 veces más maestros por alumnos en las escuelas que Australia. Pero el nivel de educación de la Argentina es mucho peor que el de Australia. Entonces, ¿qué está pasando? Después hay un montón de gente que recibía contratos de la universidad y trabajaba para los gobiernos, para diferentes gobiernos. Y era pagado por la universidad. Eso era parte del presupuesto que aparecía como que iba a la universidad, pero en realidad estaba haciendo un trabajo para el gobierno. Con lo cual había un desvío de fondos. Y por eso pide las auditorías. Porque era muy conocido en los gobiernos anteriores, y no me refiero solo a los kirchneristas, me refiero a los gobiernos anteriores que utilizaban ese mecanismo. Entonces hay que empezar a poner transparencia en lo que se gasta y fijarse muy bien. Argentina tiene dinero, estamos en un momento muy complicado, por supuesto, porque venimos en el pozo después del 2011 para acá, es una estanflación. Y recién ahora estamos saliendo. Yo soy muy optimista, les digo, creo que Argentina empieza un cambio que es histórico, pues es un cambio cultural. Hace un punto, los invito a escuchar, me parece que acá Rocío va a seguir con la misma línea de análisis, porque el Papa habló también del ajuste en la educación y lo definió como criminal. Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se oponen. Y se opone, arma lío, reclama. Porque la educación es un alimento. Y lo mismo que se vuelve quitar la comida a la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu. A veces en los países un poco dictatoriales, ya sea con dictaduras confesadas o dictaduras encubiertas, una de las víctimas principales es la educación. Rocío. Claramente él sigue una línea, un relato que la oposición lo usó hasta desgastarlo todo el año, que era el ajuste hacia la educación, y después terminamos descubriendo que el ajuste en realidad era previo. ¿Por qué? Porque si vos destinas un presupuesto a universidades y no se estaban destinando exclusivamente a lo que eran las universidades, claramente el ajuste era previo a lo que él dice. Entonces no considero que había un ajuste, sino que era una cuestión de auditoría y que después la sociedad lo terminó de entender, como también lo decía en su momento Agustín, y no habla que
cuando hablamos de ajuste, ¿no? En lo que es a nivel general, en lo que es la economía, aportando o sumando lo que vos dijiste, es verdad que se hizo un ajuste muy grande sobre la sociedad, pero también se concientizó y se procuró, ¿no?, que las clases más bajas durante todo este año en medio del ajuste no sean los más perjudicados, entre ellos que se logró cubrir el 100% de la canasta básica, que era algo que el kirchnerismo anteriormente no lo hacía, se puso en prioridad eso. Entonces, nada, yo no estoy de acuerdo para nada en lo que dice el Papa Francisco, me parece que repite un discurso político muy vacío y es lamentable porque es una figura muy importante, incluso siendo argentino, si él podría ver algo de optimismo en este plan y ver algo o aportar algo al debate, sería buenísimo, pero lo único que hace es criticar desde bases vacías y eso claramente no estoy de acuerdo. La verdad que es doloroso escuchar al Papa decir esto cuando uno mira lo que pasó en los últimos 20 años. Porque Argentina es el número 1 en educación en América Latina, los test de PISA. Y bajó del número 1 a estar entre 6 entre 8 países que toman el test de PISA en América Latina. Con lo cual, nosotros fuimos hace 100 años atrás, estábamos entre los primeros países del mundo en educación. La destrucción que han hecho de la educación, la gente que él quiere, es espectacular. Es espectacular. Han destruido el sistema educativo argentino. O sea, es un desastre lo que hemos heredado. Así que yo creo que de acá en adelante va a empezar a cambiar todo esto. Pero va a llevar mucho tiempo. La destrucción que han hecho es fenomenal. O sea, la pobreza en Argentina era del 4% y llegó hasta el 54%. Ahora cayó fuerte porque está volviendo a crecer la economía, pero todavía estamos en 38,5% de pobreza. Y si tomás la pobreza de los chicos es todavía más grande. Con lo cual el nivel de pobreza es enorme. Cuando tenés un nivel de pobreza enorme, cuando tenés un nivel de destrucción de la educación que viene hace décadas, cargarle las tintas al gobierno, que ha logrado bajar la inflación del 25% al 2,4% el último mes, que bajó el riesgo país, que lo dejaron en más de 2.000, bajó al 700 puntos, que logró que la economía tenga una reversión con un programa anti-keynesiano. O sea, yo no sé cómo van a ser los maestros keynesianos y los profesores keynesianos, claro, porque acá se hizo exactamente lo contrario y se recuperó la economía, arreglando el problema de insostenibilidad que tenía la deuda. La Argentina tenía un riesgo de que no íbamos a poder pagar la deuda. Ya hoy cada vez menos gente cree que no vas a poder. Los títulos públicos se multiplicaron, claro, más de 2 veces. Ahora, con Mateo teníamos, pues tenía preparado también un tema con pobreza, justamente. Claro, ¿no? Bueno, sí, cosas. Respecto a lo que decía Agustín, los datos que dio a conocer el Ministerio de Capital Humano, basado un poco en proyecciones privadas, porque en rigor el INDEC recién en marzo del año que viene va a dar el índice semestral del semestre en curso, pero sí anticipaba esto que mencionaba Agustín, una caída drástica en la pobreza, promediada, estimada en 38,9 para el tercer trimestre, que es el que terminó en el mes de septiembre. Recordemos que había dado 53 en lo que fue el último semestre del año pasado, y que, bueno, perdón, en el primer semestre de este año dio 53%, y ahora mostraría entonces una caída tan fuerte por 2 factores claves: la baja de la inflación y con ella el precio de los alimentos, y por otro lado también lo que es la recuperación de la actividad, sobre todo en el sector informal, que es donde rápidamente te permite salir y entrar a la pobreza. Es decir, los que viven al día dependen mucho de lo cotidiano, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba preguntarle también a Agustín en base a la educación es: ¿se puede ser eficiente, se puede tener una adecuación pública mejor si no hay inversión? ¿O si hay una inversión menor? Pero para mí va a aumentar la inversión de a poco, pero por supuesto que sí. Se puede hacer mucho mejor. Hay que hacer una revolución educativa. Hoy hay un cambio de paradigma en la educación inmenso en el mundo. En todo el mundo está en debate. Hay sistemas que yo creo que hay que ir hacia ellos, que incluso pueden ser estatales o privados, pero con muchísimo más libertad. Acá se ha utilizado la educación con 1.400 centros de adoctrinamiento docente. Y yo les demostré en la ciudad de Buenos Aires que los docentes estaban adoctrinados. No me invitaron nunca más. Pero ¿sabes cómo lo hice? Muy simple. Les puse en una presentación que les estaba haciendo 30 autores. Y les dije: seleccionen uno y les voy a hacer una pregunta sobre ese autor. Y después hice clic y bajaron 29 autores, y quedó uno solo. Y le dije: den vuelta el papelito a ver qué autor ustedes pusieron. Y todos habían elegido Marx. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los otros 29 autores eran liberales. Claro. Entonces estudian una sola parte de la biblioteca. No es culpa de los maestros, han sido adoctrinados ellos. Los maestros que me están escuchando seguro que lo conocen a Paulo Freire, que es el marxista brasileño, el pedagogo marxista que dice lo que decía el Papa recién, que tiene la misma idea del pedagogo marxista brasileño, que es que salgan a hacer lío. Otra frase del Papa. Él busca que los chicos salgan a hacer lío. Lo que dice Paulo Freire es que los chicos tienen que sentirse oprimidos. La educación tiene que lograr que los chicos se sientan oprimidos. Es una cosa espantosa lo de Paulo Freire. Y eso está en toda América Latina. Que se sientan oprimidos para sentir una emoción, que les genera
genera una hormona que en griego significa ponerse en movimiento. Y esa es la lucha de clases. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están oprimidos culpa del capitalismo. ¿Y Milei qué les hizo? Les cambió el juego. Le dijo, pará, es verdad, siéntanse oprimidos. Pero los que los están oprimiendo son los políticos, no es el capitalismo. Miren el capitalismo afuera. El capitalismo es espectacular. El capitalismo destruye la pobreza. El capitalismo no ha logrado que Occidente sea lo que es. Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Japón. Occidente no es un lugar geográfico, es un conjunto de ideas. Las ideas de la libertad. Las ideas que odia el Papa Francisco. Es un antiliberal. Es un antiliberal, es un drama, es dramático, porque uno puede ser de centro derecha, de centro izquierda, pero si sos antiliberal, es dramático. Fíjate lo que dicen las dictaduras. Él insinúa que hay una dictadura solapada en el gobierno de Milei. Lo que hay es una dictadura espantosa en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y él no dice nada de eso, y se reúne con esa gente, y acepta un crucifijo con la hoz y el martillo de manos de Evo Morales. ¿Se acuerdan de esa foto? Yo no me la olvido, no me la puedo olvidar. La verdad es que me enojó un poquito lo que dijo. No, está perfecto. Y un poco también lo decía Rocío, ¿no? Porque además es la máxima autoridad en un país católico.